a la medición periódica, a la medición inicial, a los ejercicios de la práctica o de la práctica de apoyo, o si pudieron hacer la autoevaluación. Así que aprovechemos este ratito hasta que todos se suman a la clase y empecemos a ver pasivos para repasar sus anotaciones o lo que estuvieron estudiando si tuvieron dudas. Bueno, Juan me dice que no tuvo dudas. Mucho no pudo ver Eugenio, pero tampoco tiene grandes dudas. Hoy vamos a ver pasivos, y pasivos es, en su gran mayoría, yo diría en un 90%, muy asimilable a lo que estuvimos viendo en créditos. La idea de la clase de hoy, vemos si podemos avanzar por lo menos hasta la mitad, y si no llegamos a ver un poco más, lo que nos quede lo vamos a ver el lunes de la semana que viene, y ahí sí ya el miércoles empezamos con bienes de cambio y luego con bienes de uso hasta finalizar el cuatrimestre. Así que espero, bueno, 2 minutos más, si ustedes quieren revisar, si estuvieron estudiando, que dudas que se hayan apuntado, y si no, ya les empiezo a compartir el mapa conceptual que ya lo tienen descargado en el tablero de comunidades, y vamos a ir siguiendo ahí un muy buen resumen de la definición de pasivos, sus clasificaciones y los principales criterios de medición. Bueno, les voy a aprovechar a compartir la pantalla. Este material ustedes lo tienen, como yo les decía recién, está dentro de lo que es el tablero de comunidades. Y no sé si me puede confirmar, a lo mejor Eugenio, si me escuchás bien primero y si se ve bien la presentación del mapa conceptual de pasivos. O Sara, alguien que me pueda confirmar. Sí, profe, se ve bien. ¿La voz se me escucha bien? Sí, también. Bien, muchas gracias. Bueno, esta sería, dijimos que íbamos a hacer un paréntesis dentro de la unidad número 2 para ver esto que es la unidad número 3, y es la última que tenemos dentro del temario de la materia. Hacemos el paréntesis, vemos esta unidad número 3 y después continuamos cerrando, como yo les decía, con los 2 últimos rubros, la unidad número 2. En esta unidad 3, donde ustedes van a encontrar el material, este mapa conceptual, también van a encontrar obviamente la práctica que hoy vamos a empezar a ver, con solución y práctica de apoyo. Tienen, como en todos los rubros que vamos viendo, una guía de preguntas que les sirve como para, al responderla, tener las principales cuestiones relacionadas con el análisis del rubro, y tienen un resumen elaborado por la cátedra, un material elaborado por la cátedra teórico que explica todo esto que estamos viendo en clase. A su vez, en este material, dentro de la unidad 3, en comunidades, ustedes van a encontrar un cuadro comparativo, que lo ven así, cuadro comparativo RT17 y RT41, que es de 2 páginas, como ven acá. Ahora lo vamos al final,
o sea, cuando terminemos de ver el mapa conceptual, vamos a volver a este resumen. Ustedes verán, notarán que es muy, muy similar a lo que vimos la semana pasada, cuando también en el material que estábamos mirando en clases, tenían las columnas comparativas, tanto en medición inicial como en medición periódica, en ese caso para los créditos en moneda, comparando la RT17 con la 41 y la 40, y, bueno, la 41 y 42 sería o la segunda y tercera parte de la 41. Bien, entonces volvemos acá a la publicación, a lo que llamamos mapa conceptual, con lo que son los principales conceptos que se tienen que abordar en esta unidad. En primer lugar, separando lo que son las deudas. Aguárdenme un segundito, por favor. Bueno, volví y me habían tocado la puerta, así que con mucha insistencia fui a atender. Bueno, Sara, estamos bien, entonces les vuelvo a compartir y me volvés a confirmar si se ve el material que estábamos haciendo de introducción. ¿Me confirmás que lo están viendo? Ahí se ve, profe. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, definir qué se entiende por deudas, todo dentro de lo que es el marco conceptual de la resolución técnica número 16, así como cuando veíamos los otros rubros del activo, también veíamos el marco conceptual de la resolución técnica 16, en ese caso para definir qué se entendía por activos. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para ver el concepto de pasivos. Estos pasivos, estas deudas, las vamos a clasificar de diversas maneras. Una clasificación muy importante que ustedes ya la conocen y que es una clasificación que vemos dentro del cuerpo del estado de situación patrimonial, que las clasifica entre deudas ciertas y deudas contingentes. Recuerden ustedes, recordarán que en la unidad número 1 hablamos bastante sobre obligaciones contingentes o deudas contingentes, las denominadas previsiones, y también vimos su tratamiento contable, o sea que vamos a hacer un repaso de eso en esta parte. Y luego también vamos a hablar de lo que es la medición contable al inicio y la medición contable al cierre o periódica y los resultados relacionados con este rubro, que ustedes ya saben son en principio los más vinculados con estas deudas, son los componentes financieros o resultados financieros.
En primer lugar, entonces, recordamos el concepto de pasivo, que lo tomamos de la resolución técnica 16 en el punto 412. Ahí la norma nos dice que un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ocurrido con anterioridad, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, que puede ser física o jurídica. En realidad, si tomamos la definición del nuevo Código Civil y Comercial, sería humana o jurídica, o cuando es altamente probable que ello ocurra. Y en esa última parte, cuando la RT 16 nos dice que es altamente probable que ello ocurra, está haciendo referencia justamente a las obligaciones contingentes. También cuando la cancelación de la obligación es ineludible o altamente probable, deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o requerimiento del acreedor. Es decir, puede tener una fecha determinada o determinable. Esto no es necesario para que se considere como pasivo. Lo que sí es importante es que sea ineludible o altamente probable que se tenga que pagar. Este concepto abarca, como decíamos, tanto a las obligaciones legales como a las que son asumidas voluntariamente o contractualmente. Se considera que un ente ha asumido voluntariamente una obligación cuando de su comportamiento puede deducirse que aceptará ciertas responsabilidades frente a terceros, creando en ellos la expectativa de que descargará esa obligación mediante la entrega de activos o la prestación de servicios. Cuando nosotros estamos trabajando con pasivos, lo primero que hacemos es clasificarlos, porque así se muestra la información, teniendo en cuenta el grado de certeza de los mismos, y ahí entonces dividimos a las deudas u obligaciones en ciertas, o las denominadas deudas ciertas, y las distinguimos de las obligaciones contingentes, que son aquellas que son altamente probables, en vez de ineludibles, como las deudas ciertas, y en este último caso se trata de las previsiones o contingencias. Si nosotros vamos al concepto de deudas ciertas, este lo encontramos en la RT 9, capítulo 3, punto apartado B1. Nos dice que las deudas ciertas son aquellas obligaciones ciertas que pueden ser determinadas o determinables. La verdad que la RT9 no se esfuerza mucho por definir a las deudas ciertas. Pone un poco más énfasis en la definición o el concepto de las previsiones, que según la RT9, en el mismo capítulo, pero en el punto B2, dice que las previsiones son aquellas partidas que a la fecha en la que se refieren los estados contables representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente o altamente probable originen obligaciones en el futuro para el ente. En las previsiones, las estimaciones incluyen el monto probable de la obligación contingente y también la estimación de la posibilidad de su concreción, ¿no? Cuando nosotros tenemos una obligación contingente, estimamos si es o no probable que se transforme en una deuda cierta, y estimamos también generalmente el monto, que tampoco es cierto, sino que proviene de esta estimación que estamos diciendo. Además de la clasificación entre deudas ciertas y contingentes, nosotros tenemos distintas clasificaciones, que este mismo análisis muy parecido en realidad lo veíamos para los créditos, si ustedes recuerdan la semana pasada. Esto puntualmente lo que tiene que ver con la RT9, en el modelo del estado contable, hay una primera clasificación de las deudas ciertas que las divide entre comerciales, préstamos. Esto ustedes lo recordarán del anexo de la RT9. En el modelo también están las remuneraciones y cargas sociales, las cargas fiscales, los anticipos de clientes, dividendos a pagar y otras deudas. Decimos que esta clasificación de las deudas ciertas es en función de quién es o cuál es el tipo de acreedor que tenemos del otro lado. Cuando nosotros del otro lado tenemos
deudas o acreedores comerciales, bueno, sí, que no. Sí. Cuando del otro lado tenemos acreedores comerciales, entonces estaremos frente a deudas de ese tipo. Si del otro lado tenemos instituciones financieras o bancos o mutuales, tendremos a los préstamos. Si del otro lado tenemos a los empleados, estaremos hablando de remuneraciones y cargas sociales. Si tenemos al Estado, serán las fiscales. Cuando están los clientes, encontramos el rubro anticipos de clientes, y fíjense este último que vemos acá, de los dividendos a pagar, en los que del otro lado estarían los accionistas, o dueños de del capital de la sociedad anónima. También clasificamos a las deudas ciertas, como dice acá el título, por su forma de cancelación. Encontramos deudas en moneda local, en moneda extranjera, cuando se trata de deudas en moneda, pero también sabemos que estas deudas podrían ser no de cancelarse con dinero, sino para entregar bienes o servicios, o reemplazar una deuda por otra, o convertirlas en capital. Según su forma de instrumentación, esto lo veíamos para créditos, podrían ser sin documentar o documentados. También según el plazo de cancelación, que esto lo conocemos de todos los activos, y también lo vimos en créditos, clasificamos a las deudas en corrientes y no corrientes. Y según la existencia de garantías, podrían ser deudas garantizadas o sin garantía. Algunas de las partidas, cuando decimos partidas estamos hablando de cuentas contables, que incluimos, por eso decimos representativas, que incluimos en cada uno de los rubros que nosotros mencionábamos que están en el modelo del balance o el estado de situación patrimonial de la resolución técnica 9, son las que tenemos acá en esta diapositiva, dentro de cada uno de los rubros que mencionamos antes. Así, por ejemplo, dentro del rubro de deudas comerciales encontramos a los proveedores, podríamos encontrar gastos devengados a pagar, cheques de pago diferido a pagar e intereses pasivos a devengar, que son los intereses que regularizan en este rubro, ¿no? Que se muestran, como ustedes ya saben, restando. Dentro del rubro préstamos, o podríamos llamarlo deudas financieras, encontramos préstamos bancarios y también encontramos o incluimos en este rubro los adelantos en cuenta corriente bancaria. Las remuneraciones y cargas sociales, que decíamos que del otro lado estaban los empleados, encontramos como cuentas más importantes o representativas los sueldos a pagar, las contribuciones patronales a pagar, las retenciones a depositar y lo que es muy común, que es la provisión que se estima para aguinaldo, para el SAC, y podría ser la provisión para vacaciones, ¿no? Para lo que se llama plus vacacional. Dentro de cargas fiscales encontramos comúnmente el IVA a pagar, el impuesto a las ganancias a pagar, el DREI a pagar o ingresos brutos a pagar, que son los impuestos que comúnmente pagamos mensualmente o de manera anual. Los anticipos de clientes no tienen muchas cuentas representativas más que el nombre del rubro. Lo mismo pasa con los dividendos a pagar, y dentro de las otras deudas generalmente encontramos los honorarios de directores devengados y no pagados, los saldos de las cuentas particulares de los socios, y podríamos tener ingresos cobrados por adelantado. Por ejemplo, alquileres cobrados por adelantado. Ahora vamos a la parte de reconocimiento contable, un poco resumiendo en ítems lo que tenía que ver con la definición de los pasivos. ¿Por qué son pasivos? Recordamos que, debido a un hecho ya ocurrido, el ente tiene la obligación de entregar activos, que puede ser dinero, cuando son deudas en moneda, u otros activos, o está obligado a prestar determinados servicios a una persona, o es altamente probable que ello ocurra. Decíamos que la cancelación es ineludible o altamente probable,
y se deben tener que medir en forma objetiva para poder reconocerlos contablemente. Cuando vamos a la medición inicial de los pasivos, tenemos que ir al punto 456 de la RT17. ¿Recuerdan que yo les vengo diciendo, bueno, cuando tengamos que hablar en general y para todo tipo de entes sobre medición al inicio, tenemos que ir a la RT17 y específicamente en el apartado 4. Cuando nosotros hablamos de medición periódica de activos y pasivos, vamos a la misma norma, o sea, RT17, pero en el apartado 5. Así venimos trabajando y nos venimos ubicando en esta normativa. Obviamente después cuando estamos hablando de entes pequeños y medianos, vamos a la RT41, segunda parte y tercera parte, pero en general lo que primero vemos y el criterio más común o más genérico lo encontramos en la RT17 para medición al inicio en el punto 4. En lo que compete a esta unidad número 3 de pasivos, estamos trabajando con el punto 456, específicamente con los pasivos en moneda, o sea que voy a cancelar en dinero, originados en la compra de bienes y servicios. Lo que más comúnmente se denomina los proveedores o deudas comerciales. A estos proveedores se los medirá con base a los precios de compra de contado si existieran operaciones basadas en ellos, y si no tenemos información en la factura de compra del precio de contado, vamos a reemplazar ese precio por una estimación de ese precio de contado basada en el valor descontado a la fecha de la operación del valor futuro a percibir, utilizando, como decimos siempre, una tasa de interés que refleje las evaluaciones que el mercado hace del valor tiempo del dinero y de los riesgos específicos de la operación al momento de esta medición inicial. ¿Notan mucha diferencia de esto que estamos analizando con respecto a lo que veíamos de medición al inicio de créditos en moneda originado en la venta de bienes y servicios? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajamos la medición inicial de los créditos, decíamos que estos se tenían que registrar en base al valor de contado y si la factura contenía intereses explícitos, lo íbamos a segregar, la íbamos a tener en cuenta en forma segregada, y si la factura no los tiene explícitos y tiene los que ya conocemos como componentes financieros implícitos, porque se está facturando a un precio que es de futuro, porque es un precio con una condición de pago a plazo, a 30 días, a 15 días, a 60 días, esa factura de venta en ese caso o de compra, en este caso que estamos hablando de proveedores, contiene intereses implícitos o los conocidos componentes financieros implícitos. Sería la opción 2 de la que estamos mirando acá. Cuando no es un precio de contado, tenemos un precio de futuro a percibir en el futuro, que contiene intereses implícitos y es necesario separar en ese globo cuánto es importe neto sin intereses y cuántos son intereses. ¿Para qué? De esta manera, cuando nosotros tengamos componentes financieros implícitos, los segregamos, los registramos en una cuenta diferente y esa cuenta es una cuenta regularizadora, en este caso la vamos a llamar, tendrá saldo deudor y se denominará intereses pasivos a devengar que regularizarán, restarán de ese importe futuro a percibir de proveedores y hará que en este momento, que es la medición inicial, si yo computo la cuenta principal y los intereses a devengar, obtenga el importe neto sin intereses, neto de intereses. De esta manera, la medición al inicio es lo más parecido al precio de contado, que será reemplazado por el valor descontado. ¿Se entiende hasta acá? Parece redundante también con lo que ya estuvimos viendo, pero nos viene bien incluso para repasar aquellas cuestiones que ya vimos para créditos. Por eso digo, hasta acá las clasificaciones son similares, excepto, bueno, la clasificación en los distintos rubros.
La medición al inicio es parecida y el enfoque de la RT17 tiene en cuenta nuevamente el tema del precio de compra de contado, segregando los componentes financieros explícitos y, en el caso de los implícitos, también, de modo que podamos obtener el valor de contado. Incluso la diapositiva que vemos acá, recuerdo que es prácticamente igual a la de los créditos en moneda, nada más que cambiamos acá la definición del rubro que estamos trabajando, la palabra compra en vez de la palabra venta, y bueno, y lo demás es exactamente igual a lo que hemos visto para créditos. Lo mismo la definición de los componentes financieros y la clasificación que ya vimos, según el comprobante, si la factura, en este caso de compra, los tiene implícitos, no es lo mismo que los tenga dentro del comprobante, pero que estén explícitos, es decir, que expresamente la factura me diga cuánto es neto, cuánto es intereses. De cualquiera de las dos formas, tanto explícitos, los vamos a apartar y vamos a trabajar con el importe de contado, y si son implícitos los tendremos que calcular, porque están ocultos en el precio de compra, y lo vamos a presumir y lo vamos a obtener aplicando la tasa de interés y a segregar correspondientemente. Esta diapositiva, la 10, la 11 que estamos viendo acá, también es el cálculo del componente financiero implícito, que lo hacemos de la misma manera que en el caso de las ventas. Yo lo que coincide pura y exclusivamente con créditos, lo voy a ver, verán ustedes que lo paso un poco más rápido porque ya lo vimos. El apartado 457 habla también de los pasivos a cancelar en moneda, pero en este caso originados no en una compra de bienes de cambio, sino en transacciones financieras. También es muy parecido a lo que sostiene para la medición al inicio para los créditos en moneda originados en transacciones financieras. En este caso, nos dice la RT17 que se van a medir de acuerdo con la suma de dinero recibida, y cuando la deuda fuera sin interés o con una tasa de interés muy inferior a la de mercado, se lo va a medir sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a pagar descontada, usando una tasa que, como siempre decimos, refleje las evaluaciones que el mercado hace sobre el valor tiempo de dinero y los riesgos específicos de la operación, todo lo que se denomina valor descontado con tasa de mercado. Nosotros en la práctica, el ejercicio 1 se refiere a una compra de bienes de cambio, es decir, un pasivo en moneda originado en la compra de bienes y servicios, y el ejercicio, si no me equivoco, no recuerdo mal, el número 2, se refiere a un préstamo financiero originado en transacciones financieras, y lo vamos a medir de acuerdo a la suma de dinero recibida. Si ustedes recuerdan, los créditos los medíamos inicialmente cuando eran originados en transacciones financieras de acuerdo o según la suma de dinero entregada. O sea que estamos igual, estamos muy igual a los créditos, pero estamos del lado contrario. Vamos a analizar ahora la medición periódica de los pasivos. Y también, cuando analizamos la medición periódica de los pasivos, recordamos que la RT17 para los créditos clasificaba a los créditos, en ese caso, según cuál era el destino más probable que iba a ocurrir con los créditos. Si ustedes recuerdan, en ese caso, nosotros dijimos que cuando el crédito se esperaba cobrar al vencimiento, este criterio que usábamos para los créditos era el costo amortizado, y cuando pensábamos cobrar anticipadamente, negociar, ceder, transferir en forma anticipada, lo que utilizábamos era un valor descontado, con la tasa pactada,
y obteníamos con ese valor de contado lo que denominamos como criterio primario según la norma técnica, o sea, si lo vamos a definir técnicamente con el nombre del criterio, en ese caso era el valor neto de realización. Usábamos BNR o costo amortizado. Fíjense que vamos también a retomar esas cuestiones del destino más probable en el caso de los pasivos y vamos a trabajar con dos criterios, el costo de cancelación o el costo amortizado. El costo amortizado definido de la misma manera que el costo amortizado en el caso de créditos. Medición original, en este caso del pasivo, no del activo, más la porción de los intereses devengados, calculados exponencialmente, según la tasa determinada al inicio, o sea, más los intereses, menos los pagos efectuados. Si ustedes recuerdan, el costo amortizado que vimos la semana pasada para créditos era igual, medición original del activo o del crédito, más la porción devengada de los intereses calculado exponencialmente, aplicando la tasa del momento inicial de la medición, menos las cobranzas, en ese caso, efectuadas, y acá lo llamamos los pagos efectuados. No deja de ser esto un repaso, y por eso me gusta dar a continuación de créditos, porque tiene mucho que ver con lo que vimos, y vamos mucho más rápido que si lo dejamos para el final. Entonces, retomando, y específicamente yendo al punto de la RT17 dentro del apartado 5, vamos al punto 14, o sea, 5.14 de la RT17, nos habla justamente de este destino más probable. Y nos dice que los pasivos en moneda originados en la compra de bienes o servicios, refinanciaciones y transacciones financieras se van a medir en forma periódica según ese destino más probable. Cuando exista la intención y la posibilidad de cancelar anticipadamente el pasivo, recuerdan ustedes que nosotros hablábamos de negociar, cobrar el crédito anticipado, en este caso, cancelación anticipada del pasivo, lo vamos a medir a ese costo de cancelación, que siempre se calcula descontando un valor de futuro utilizando la tasa que el acreedor aceptaría para recibir su pago anticipado. No la tasa inicial, sino la tasa del mercado pactada. Obviamente que para aplicar este criterio, y también lo vimos así en créditos, el ente debe estar en condiciones financieras de hacerlo y debe haber hechos anteriores o posteriores a la fecha de los estados contables que revelen que esa es la conducta habitual o la modalidad más común en ese sentido. ¿Qué sucede cuando el destino más probable no es la cancelación anticipada, sino en los restantes casos, cuando ese pasivo se pretende cancelar a su vencimiento? Y ahí aplicamos lo que recién decíamos y definíamos como costo amortizado. Es el valor original más los intereses devengados, acá está la fecha de cierre, o el valor futuro menos los intereses a devengar, que calculado de una manera o de otra, llegamos al mismo costo amortizado necesario para medir los pasivos cuando se espera cancelarlos a su vencimiento. Los otros pasivos en moneda, que están, también lo veíamos como otros créditos la semana pasada, que serán los otros pasivos en moneda, también tendrán en cuenta su destino más probable, que se medirán en su caso al costo de cancelación, si existe la posibilidad e intención de cancelación anticipada. Las contingencias se van a medir según la estimación que hagamos a la fecha de cierre. Un caso muy puntual que es el pasivo por impuesto diferido, por aplicar el método del impuesto diferido en el impuesto a las ganancias, tema que excede del análisis de esta materia, pero la norma lo cita en ese punto. En ese caso se van a medir a su valor nominal o valor descontado, y para los restantes casos, siempre que el destino sea esperar al vencimiento, se van a medir al costo amortizado. ¿Hasta acá alguna duda? Les propongo que hagamos el primer ejercicio de la práctica. El primer ejercicio de la práctica de clases, que ustedes quizás la tengan a disposición, es un ejercicio
que nos presenta una factura del 10 de abril del X1, una factura original de compra de bienes de cambio, compra de mercaderías. La factura es la número 28978. La condición de la factura es en cuenta corriente a 30 días. El importe abonado es 3.800, más IVA, y el proveedor ofrece un descuento, en el caso que se decida pagar al contado, del 5%. El 30 de abril, esta empresa cierra el ejercicio y lo que nos piden es registrar la operación de compra, esto es lo mismo que decir realice la medición inicial, considerando que la empresa segrega los componentes financieros implícitos al registrar las operaciones de compra. 2, efectuar los ajustes contables pertinentes para medir la deuda a la fecha de cierre de ejercicio de acuerdo con las normas contables vigentes. Y 3, indicar la medición de la deuda al cierre a través de las partidas que la componen. Verán ustedes que este caso es muy simple, pero nos mete un poco en lo que es la deuda de proveedores, originada en una factura de compra y nos hace recordar la existencia de los componentes financieros implícitos y la necesidad de segregarlos para poder obtener, según lo que veíamos del R17, la mejor estimación de un precio de contado. Recuerden ustedes que cuando la factura original, como en este caso, es a cuenta corriente en 30 días y el proveedor ofrece un descuento por pago de contado del 5%, calculando el 5% sobre los 3.800, obtenemos cuánto es de intereses implícitos incluidos, en este caso eso nos da 190, el resto, 3.610, será mercaderías, y todo eso lleva IVA, el 21% de 3.800, 798 pesos, contra proveedores, y es así que tenemos en la solución, ahí lo marqué de color celeste, cómo sería el asiento de compra del 10 de abril. Mercaderías por la parte sin intereses, o el 95% de 3.800, los intereses pasivos a devengar, que como decíamos antes, siempre tendrán saldo deudor, en este caso por 190, el IVA crédito fiscal 798 y proveedores en el haber 4.598. De esta manera estamos registrando este pasivo en moneda originado en la compra de bienes y servicios, de bienes en este caso, según el criterio propuesto por la RT17, medición inicial. Ahora nosotros nos vamos a la medición al cierre, que es el punto 2 en el que se solicita. Como se trata de pasivos en moneda originado en la compra de bienes y servicios que pretendo mantener al vencimiento, el criterio para medirlo es el costo amortizado. Por lo tanto, será la medición original más los intereses devengados, que es lo que vamos a tener que hacer justamente y calcular cuáles son los intereses devengados. La norma nos habla de calcularlos en forma exponencial. Nosotros lo trabajamos comúnmente en forma de interés simple. Devengaremos los intereses en la parte proporcional. Recuerden que esta compra se hizo con 30 días y transcurrieron 20, del 10 al 30 de abril, y quedarán 10 días de mayo, la fecha de cierre es 30 de abril, hay 10 días de mayo de esta operación que tiene que quedar en la cuenta de intereses pasivos a devengar. Y ese costo amortizado, si hubiera algún pago efectuado, pago parcial, lo deberíamos restar. En este caso no hay ningún pago, pero sí tenemos que calcular el devengamiento a la fecha de cierre de los intereses correspondientes. Lo hacemos en forma de interés simple, teníamos 190 pesos de intereses, dividido 30 días por los 20 días transcurridos,
nos da un importe de 126,67 y de esta manera el costo amortizado, que es el criterio de medición en este caso, es la medición original, 4.408, fíjense, 4.408, que es 4.598 menos 190, más los intereses devengados, que son los que acabamos de calcular, y nos da un costo amortizado de 4.534,67. Para poder reflejar contablemente el devengamiento y que las cuentas representativas de este pasivo queden con el importe del costo amortizado, tendremos que devengar los intereses. Intereses pasivos devengados al debe por 126,67, intereses pasivos a devengar al haber por el mismo importe. De esta manera, si mayorizamos las cuentas principales, tanto proveedores como intereses pasivos a devengar, podemos realizar o responder el punto 3, que nos dice indicar la medición de la deuda al cierre a través de las partidas que lo componen. ¿Cuáles son esas partidas? Proveedores e intereses pasivos a devengar. Proveedores no tuvo ningún aumento ni ninguna disminución. Sigue siendo 4.598. Los intereses a devengar tenían un saldo deudor de 190 y fueron disminuidos por el devengamiento 126,67. Por lo tanto, el saldo de esa cuenta intereses pasivos a devengar nos queda en un importe de 63,33. Esta cuenta regularizadora resta de la cuenta principal, que es proveedores, y de esta manera corroboramos a través de las partidas representativas, proveedores e intereses pasivos a devengar, que el saldo de las deudas comerciales coincide con el que hemos calculado como el costo amortizado. Y de esta forma cumplimos con la RT17 en el criterio más común: medición inicial al valor de contado o mejor estimación posible de ese valor, descontado segregando los componentes financieros implícitos, y medición al cierre cuando pretendo esperar al vencimiento para cancelar el pasivo, que es aplicando el criterio del costo amortizado. Donde no encontramos diferencias más que el sentido, ¿no? En vez de un crédito, un pasivo, pero en cuanto al cálculo y el tratamiento contable, existe un 90% de similitud con los créditos. ¿Resulta para ustedes esto un repaso o una complejidad a lo que estuvimos viendo de créditos? ¿Cómo ven hasta acá lo que hemos visto de RT17 de pasivos? Similar a créditos, profe. Muy similar a créditos, claro, Martina, muy similar. Profe, yo tengo una consulta. Sí, claro. A mí me quedan dudas cuando me tengo que dar cuenta de si lo tengo que registrar al inicio o es de manera periódica. Eso es generalmente lo dice el ejercicio, ¿no? Como en este caso que se agrega los componentes financieros implícitos al registrar las operaciones de compra. El criterio de la RT17 siempre es segregar. Siempre es segregar. En primer lugar, medición al inicio es cuando surge el pasivo en este caso, o cuando se realiza la compra. Si estamos hablando de créditos, la medición al inicio es cuando se realiza la venta a crédito. En ese momento vamos a segregar los componentes financieros, aunque el ejercicio no nos dijera nada, porque eso es la regla general. Después nosotros vemos que si el ente es pequeño o mediano, podría optar por algo simplificador, que es no segregar. Pero siempre que tengamos una operación para un ente que no nos aclaran que es un ente pequeño, que contenga intereses, aunque el ejercicio no dijera nada, siempre tengo que segregar. Ahí está, Digo, siempre que la factura, en este caso,
contenga intereses implícitos, porque si la compra hubiese sido la misma, pero con la condición de los 3.800 por pago contado, ahí no tenemos componentes financieros implícitos y por lo tanto, de esa manera, voy a registrar mercaderías, IVA a proveedores, sin segregar ningún componente. Todo depende de la condición del comprobante. Y obviamente que me aclaren si soy ente pequeño o no lo soy. Y ahí aplico la RT17. Si no soy ente pequeño, el criterio general siempre es este. O tomo el precio de contado o tomo el precio a plazo y segrego los componentes financieros implícitos. Igual esto que como lo veíamos para los créditos. Por eso yo les pedí, por favor, en esta semana que tuvimos el feriado, que ustedes no tenían mesa de examen, que estudien créditos, porque obviamente al ser un tema reiterativo, no voy a volver a explicar lo mismo que la semana pasada por una cuestión de tiempos. Muchos profesores incluso ni dan pasivos, lo dejan para el final y después no lo terminan dando, porque es muy aplicable los conceptos. Si vienes del otro lado, los conceptos son los mismos que en créditos. Muchos profesores ni lo dan al tema. Y además que es la última unidad, o sea que para cuando llegamos allá, imagínense que lo estamos viendo ahora, que acabamos de ver crédito hace unos días y es difícil de recordar algunas cosas, cuando llegamos al final, listo, dice, bueno, estudianlo solos. Acá lo estamos viendo, pero estamos yendo rápido. ¿Por qué? Porque fíjense que en el cronograma el máximo son 2 clases asignadas a pasivos. Y para créditos nosotros dimos 3 o podríamos haber dado 4. Es un repaso, por eso yo les pedí, chicos, por favor estudien créditos, porque es la única manera de que lleven la materia al día y de que puedan entender pasivos. Bien. Me voy a detener un ratito en lo que es la activación de componentes financieros implícitos, porque hay un punto específico que es el 427 de la RT17, que obviamente no lo vimos para el caso de créditos, porque solamente uno puede activar los intereses devengados en compras de bienes de cambio, compra de bienes de uso. Entonces, no estamos hablando, o sea, no podríamos activar los intereses que ganamos, pero sí los que perdemos o los intereses pasivos devengados. Y en este punto, por eso esto lo vemos solamente acá y no lo vimos en créditos, entendemos que los costos financieros son aquellos provenientes de haber obtenido financiación por parte del ente. Entre los más comunes, los costos financieros o componentes financieros o intereses son intereses, pero también incluimos actualizaciones monetarias y las diferencias de cambio. Obviamente, si estuviéramos en un contexto de inflación, medidos en términos reales y provenientes exclusivamente del uso del capital ajeno. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces las empresas, en determinado tipo de bienes que compran, que ahora vamos a ver a continuación, se terminan devengando, pagando y devengando costos financieros por la financiación directa de la construcción o la obtención o de determinado bien. Los costos financieros en general, o el criterio más recomendable es, o preferible, es que se considere un gasto del periodo en el que se devengan. Pero solamente en algunos casos, en forma alternativa, no es preferible por la RT17, pero es una opción, por eso dice pueden, los intereses que se devenguen en un periodo pueden integrar el activo. Por eso hablamos de integrar la medición inicial de determinado activo cuando se cumplan ciertas condiciones.
Cuando se trate de bienes que están en proceso de producción, construcción o montaje, que se encuentren en un periodo, en un proceso prolongado por su naturaleza, o sea, que exceda de un ejercicio económico, que yo me encuentre produciendo un determinado bien, que el proceso no se encuentre, que ese proceso no se encuentre interrumpido, que el periodo de esa producción no exceda el técnicamente requerido para hacerlo, que las actividades necesarias para dejar el activo en condiciones de venta no hayan terminado, porque si no ya no estamos en el proceso, sino que estamos culminando, y que el activo no se encuentre en condiciones de ser vendido. Cuando se cumplan todas esas condiciones, lo que yo puedo hacer, porque la norma me permite en forma alternativa, es, si se tomaron préstamos, estamos hablando de transacciones financieras, que encontramos que se los puede vincular en forma específica a la financiación de ese proceso prolongado de ese bien. O sea, yo por un lado estoy construyendo un bien en un proceso prolongado que me lleva más de un año y en forma directa yo tomé determinados préstamos para financiar esa producción y puedo en forma alternativa, el apartado 427 que me permite activar los costos financieros de esos pasivos y en vez de vengarlo en gasto, activarlo en el valor del bien producido. Para los bienes que no hayan sido financiados en forma específica, existe una posibilidad también de activar los costos financieros considerando un promedio de los pasivos y haciendo un cálculo de promedios. ¿Qué significa activar los costos financieros? Significa debitarlos, pero en vez de debitarlo en una cuenta de gastos pasivos devengados, intereses pasivos devengados, activarlo dentro del bien de uso o dentro del bien de cambio, en la cuenta del bien de cambio o del bien de uso que se está produciendo. Acá la norma no me dice que se trate de una mercadería o de un bien de uso. Estamos hablando de activos que están en un proceso de producción prolongado. Cuando nosotros veamos bienes de cambio o bienes de uso, vamos a ver algunos ejemplos que vinculan esos rubros con los pasivos financieros y por lo tanto la aplicación de este punto que trabaja con la activación de los costos financieros. Acá, bueno, hacemos un comentario y después en la práctica, en esos rubros que nos quedan por ver, lo retomamos. Bueno, o sea, saberlos tienen que saber en el sentido que los han leído, lo han interpretado y lo saben aplicar. No digo saber de memoria, ni tampoco que ustedes recuerden el punto de la norma, pero sí conocer la aplicación práctica del RT17 en los puntos que estamos viendo y eventualmente ir a buscar la norma en el momento del examen, que ustedes saben que la pueden tener. O sea, no tienen que saber de memoria. Y esa es la pregunta. En todas las partes de la norma no hacen falta que la sepan de memoria. Sí tienen que saber la aplicación de ese punto y tenerlo presente en el sentido de esto que yo trato de ubicarlos, ¿no? En tal parte del RT17, recuerden que vemos la misión inicial, para que lo sepan ir a buscar. En el punto 5, la periódica. RT41 en la primera parte, nada. En la segunda, entes pequeños. En la tercera, entes medianos. O sea, tener esto fresco, si no lo saben de memoria, por lo menos saberlo ir a buscar a la norma. Si no, el día del examen es imposible que puedan resolver los casos. No. Bien.
Les propongo terminar ahora con lo que es medición al inicio y al cierre, pero para el caso de entes pequeños y medianos, donde también vamos a hacer un repaso de aquello que ya vimos para créditos. Si ustedes se acuerdan, clasificábamos a los créditos de corto plazo o de largo plazo para los entes medianos, o existía esta posibilidad para los entes pequeños de registrar al importe nominal, que podría ser un precio de contado o podría ser un importe que contenga intereses. Y obviamente, como siempre decimos, esta RT41 es de aplicación optativa. No es que los entes pequeños y medianos deben aplicarlas, sino que contiene, como decimos siempre, algunas cuestiones simplificadoras que le permiten a este tipo de entes que no tienen una estructura ni un departamento contable tan grande como ni un software que pueda clasificar sobre todo esta segregación de componentes financieros, y que puedan realizarlo a la fecha de la medición periódica. Así que vamos a, si les parece bien, vamos a dar la medición periódica al inicio y periódica de entes pequeños y medianos para que podamos ver ese cuadro comparativo de medición inicial y periódica que compara la RT17 con la 41 para entes pequeños y para los entes medianos. Bien, entonces, volviendo, creo que estoy compartiendo pantalla, ¿no? Voy a compartirles para poder terminar de ver la parte teórica en lo que tiene que ver con la medición al inicio y al cierre de entes pequeños y de entes medianos. Ahí creo que lo están viendo. No sé si alguien... ¿Sí? ¿Se ve? Bien, entonces, cuando hablamos de entes pequeños y cuando hablemos de entes medianos, vamos a ir directo a la RT41, siempre que estos opten por aplicar esa norma y no la regla general, que es la RT17. En la segunda parte de la RT41 encontramos la regulación para entes pequeños y en la tercera parte para entes medianos. Obviamente que dentro de lo que es el alcance, que ya vimos la semana pasada, donde se tienen en cuenta algunos parámetros cualitativos y como parámetro cuantitativo el importe de las ventas. Ventas que hoy por hoy, si leemos la norma, nos habla de 15 millones de pesos, pero como está en base a diciembre del 2014, actualizamos eso y llevamos a las ventas del balance que estemos trabajando para ver si es un ente pequeño, le aplicamos el coeficiente y hoy por hoy está cerca de los 80 millones de pesos. Cuando estemos hablando de entes medianos, el parámetro cuantitativo de las ventas va entre 15 millones y 75, pero también en base a diciembre de 2014. Eso es lo que leemos en la RT41. Obviamente, también para los entes medianos, aplicamos el coeficiente para poder llevar esos valores a los importes actuales de la fecha de cierre del ente en el que estamos trabajando. Si vamos a los entes pequeños, la segunda parte de la RT41, en la sección 4, nos habla de medición al inicio de pasivos en moneda. ¿Cuál es la regla general? Así como para la RT17 y entes no pequeños, la regla general es segregar y registrar al importe de contado, en este caso la regla general es registrar al importe nominal. Es decir, tendré mercaderías, IVA, si hay IVA, en el caso planteado, a proveedores. Y no voy a segregar los componentes financieros implícitos. Sin embargo, se admite que los entes pequeños, si lo desean,
y si la condición es a plazo, se agreguen los correspondientes componentes financieros implícitos. Si estos componentes financieros son explícitos, ahí sí se debe segregar. Sería un despropósito conocerlos, intereses separados del importe neto, y no registrarlos en forma separada. Pero la cuestión es que los implícitos, el ente podría optar por segregarlos, pero si les preguntamos a ustedes cuál es el criterio general, es registrar el importe nominal. ¿Cuál es el importe nominal? Esto lo dije la semana pasada y lo repito. El importe nominal es el importe de la factura. ¿Ese importe nominal siempre tiene intereses implícitos? No, va a tener intereses implícitos solamente cuando la condición de esa factura sea a plazo. Cuando decimos a plazo, a 15 días, a 30 días, ofreciendo una opción de pago de contado, con un descuento. Ahora, ese importe nominal no tiene intereses implícitos si la condición del comprobante es de contado y se recargará un interés si se opta por pago a plazo. ¿Se entiende esto? Ya lo dije la semana pasada, pero lo repito porque a veces parece que el importe nominal siempre tiene intereses y uno podría pensar que así es, pero tendrá intereses solamente en la medida en que la condición de la factura sea financiada. ¿Cómo medimos los créditos? Iba a decir, los pasivos al cierre de ejercicio, también según su destino más probable, en el caso de los entes pequeños. Si existe la intención y la factibilidad de cancelación anticipada, se va a medir igual que en la RT17 al costo de cancelación usando la tasa que el acreedor aceptaría para su cancelación anticipada. En cambio, si en los restantes casos, dice, se puede medir al importe nominal, esto es optativo, importe nominal, a un valor descontado usando una tasa efectiva, a un valor descontado usando cualquier tasa del mercado relacionada con este tipo de operaciones, o se debe aplicar el costo amortizado, que es el criterio para todos los restantes casos de la RT17 cuando no hay cancelación anticipada, de este costo amortizado. ¿En qué casos? Cuando la medición al inicio tiene intereses explícitos o cuando no tiene explícitos sino implícitos y el ente pequeño optó por segregarlos en ese momento. Entonces, si en el momento inicial mido al importe nominal, voy a aplicar importe nominal, puedo aplicar valor descontado y si hay cancelación anticipada, costo de cancelación. Si segregué inicialmente los componentes financieros porque estaban explícitos o porque decidí segregar los componentes financieros implícitos, voy a encontrarme a la fecha de cierre y voy a poder medir al costo de cancelación si hay cancelación anticipada o al costo amortizado. Ya no puedo medir, en este caso, al importe nominal o al valor descontado. ¿Por qué? Porque en la medición inicial segregué los componentes financieros. Igual, idéntico que para créditos. Me voy a los entes medianos. Los entes medianos es similar el criterio o la regla general, pero hay una clasificación de los pasivos, porque recuerdan ustedes que cuando veíamos esto la semana pasada en créditos y ya nos encontrábamos no con los entes pequeños, sino con los medianos, era importante al inicio ver si se trataba de un pasivo, en ese caso era un crédito, pero acá es un pasivo de corto plazo o de largo plazo. Largo plazo siempre entendido como más de un año, desde el momento del nacimiento hasta el vencimiento. ¿Por qué clasificamos así? Porque los de largo plazo
siempre deben segregar los componentes financieros implícitos porque en ese caso se considera, la norma los considera significativos. Ahora, si estamos hablando del corto plazo, por ejemplo, una compra a 30 días, y estoy ante un ente mediano, el criterio general o la regla general es medir al importe nominal, excluyendo los componentes financieros explícitos y, al igual que los entes pequeños, admitiendo por opción la alternativa de segregar los componentes financieros implícitos. Recuerden ustedes, y ahora lo vamos a ver, que elegir la opción de segregar para los entes medianos en el corto plazo, o sea, pasivos del corto plazo, que elijo segregar los componentes, o si se trata, en el caso de entes medianos, de pasivos de largo plazo, y estoy obligada, por lo tanto, a segregar, me condiciona a la medición periódica. ¿Por qué? Porque si yo segregué al inicio, ya sea por opción o por obligación, porque estoy con pasivos del largo plazo, disculpen que a veces digo créditos o pasivos, me confundo ahí en la expresión, si yo segregué los componentes financieros por opción o por obligación, ¿qué es lo que sucede? Me condiciona a que a la medición periódica, salvo que yo tenga cancelación anticipada, pero si no, el criterio que voy a tener que aplicar es el costo amortizado. En cambio, si yo no segregué, puedo aplicar importe nominal como criterio, valor descontado con la tasa efectiva o valor descontado con la tasa de mercado, que es justamente lo que está resumido en esta diapositiva. Volvemos a decir lo mismo, depende del destino más probable. ¿Qué voy a hacer con ese pasivo? Si existe la intención y factibilidad de cancelación anticipada, siempre costo de cancelación. Si no, si estoy ante un pasivo que voy a mantener hasta el vencimiento, ¿qué pasó? Si yo al inicio segregué componentes implícitos, ya sea por opción o por obligación, va siempre el costo amortizado. Si no fuese este caso, puedo medir al importe nominal, al valor descontado, usando la tasa efectiva, o al valor descontado con tasa de mercado vigente. Bueno, estas son las cuestiones que a mí me parecen más significativas. Obviamente les dejo para que ustedes lean las diapositivas y les propongo que ustedes se apoyen en este cuadro comparativo, que les decía, lo veíamos de igual manera para los créditos, comparando RT17 con RT41 para medición al inicio y para medición al cierre. Para dar un cierre a lo que va a ser la teoría y después ya la clase que viene directamente, hoy vamos a ver un ejercicio más, pero para en la clase hoy es miércoles, del lunes de la semana que viene, cerrar lo que es pasivos, vamos a trabajar ahora en los minutos que nos quedan brevemente recordando los tipos de deudas contingentes, perdón, los tipos de contingencias primero, ¿no? Nosotros decimos que de alguna situación contingente que pudiera generar un efecto negativo en el patrimonio del ente, cuando decimos negativo es porque disminuyan los activos o porque aumenten los pasivos. Cuando sea altamente probable que ello ocurra, ese efecto sea negativo y se pueda medir en forma objetiva, estamos ante una contingencia que es susceptible de ser reconocida contablemente y en ese caso la registramos pudiendo ser, o sea, denominándose una previsión que puede ser regularizadora del activo por el efecto negativo en el patrimonio o podría ser no regularizadora sino directamente una previsión del pasivo. Obviamente que las regularizadoras del activo corrigen la medición del mismo, por ejemplo, la previsión para desvalorización de bienes de cambio o la previsión para incobrables o créditos de cobro dudoso que nosotros vimos
al concluir créditos la semana pasada, exceden de esta unidad. Si bien el efecto es negativo, es altamente probable, tenemos una medición objetiva que nos permite registrar esta previsión, como es una previsión del activo, siempre se muestra regularizando un rubro principal. Esas son las que denominamos regularizadoras del activo. Ahora, cuando esta previsión va a generar una deuda cierta en un futuro, cuando se transforme en cierta, va a generar un pasivo, estamos ante las previsiones del pasivo y esas obligaciones contingentes, que las más comunes son la previsión para despidos, para juicios pendientes o para garantías por defectos de fabricación, son las denominadas previsiones del pasivo, que es una parte del rubro que estamos analizando en esta unidad número 3. De previsiones del pasivo nosotros vimos en la unidad número 1 bastante, por eso esto es un repaso, solamente acá tenemos el concepto, y se trata de aquellas partidas que a la fecha a la que se refieren los estados contables representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. En las previsiones, las estimaciones incluyen, esto lo veíamos antes también, el monto probable de la obligación contingente y la posibilidad de su concreción, ¿no? Esta definición que nos proporciona la resolución técnica 9. Como les decía, bueno, en lo que tiene que ver con la medición de las previsiones, no hay mucho criterio más que el de realizar una estimación a la fecha del cierre. O sea, no tenemos medición al inicio, medición periódica, como en el resto de las deudas, como los proveedores, las deudas financieras o las fiscales. Pero tiene mucho de recordar las condiciones que se deben cumplir para que esa contingencia sea susceptible de ser reconocida contablemente. Que esto fue lo que vimos específicamente en la unidad número 1. En la práctica ustedes tienen dos ejercicios, si no me equivoco, el 5 y el 6, que propone un repaso de las deudas contingentes, de estas previsiones. Nosotros vamos a trabajar en la clase del lunes con esos y también con el ejercicio 3 y el 4, que nos van a quedar pendiente de la clase de hoy. O sea, la clase del lunes va a ser prácticamente, valga la redundancia, práctica de ejercitación y de cierre de pasivos. Si les parece, en los últimos minutos de la clase, y para no agotarlos demasiado, una clase con fuerte contenido teórico y normativo y técnico, veamos el ejercicio número 2 de la práctica de clases, que propone que trabajemos con pasivos originados en un préstamo financiero, un préstamo recibido del banco o de una institución financiera, donde no tenemos esto de los componentes financieros implícitos, sino que lo vamos a medir al importe de las sumas recibidas de ese préstamo. Esto es lo que decíamos según el criterio general de la RT 17. Ahora les voy a pedir a alguno de ustedes que lo lea, así descanso un poco a nivel de voz. Yo se los voy a poner en pantalla, pero les voy a pedir a alguno de ustedes que sea generoso y lea el ejercicio 2, que se refiere a este préstamo bancario. ¿Quién se anima? Yo lo leo, profe. Bueno, hubo superposición. Bueno, lo leo yo. Dale. Una empresa ha obtenido un préstamo bancario con garantía hipotecaria para la adquisición de un edificio. El precio de adquisición del edificio es de 2 millones de pesos, de los que el banco solo financia el 70%. Las condiciones del préstamo se detallan seguidamente. Tipo de interés, 9% semestral fijo durante toda la vida del préstamo.
Plazo de amortización 5 años mediante cuotas constantes semestrales. Sistema francés. Pagaderas el 30 del 9 y el 31 del 3 de cada año. Gastos de otorgamiento del crédito 0,5% del capital concedido. El 31 de marzo del X1, el Banco Z acredita la suma prestada en la cuenta corriente de la empresa, previa deducción de los gastos. A continuación, se presenta el cuadro de amortización del préstamo. Bueno, se solicita contabilizar la obtención del préstamo, contabilizar el pago de la primera cuota con vencimiento el 30 del 9 del X1 mediante débito en la cuenta corriente de la empresa, contabilizar los ajustes pertinentes al cierre del ejercicio operado el 31 del 12 del X1 a efectos de medir el préstamo bancario de acuerdo con las normas contables vigentes. Muchísimas gracias. De nada. Fíjense que acá nos habla de algunas cuestiones financieras, como por ejemplo de un sistema de este préstamo bancario, de un sistema de amortización francés. Quizá alguno de ustedes ya lo sabe, si no, no está de más aclarar que cuando estamos trabajando con un sistema francés, el importe de las cuotas siempre es constante, es el mismo para cada uno de los vencimientos. En este caso son 5 años, pero los pagos son semestrales, por eso vemos 10 semestres, 10 cuotas semestrales, cuyo importe total siempre es el mismo, 218.148. ¿Qué quiere decir que siempre son iguales? Esto se obtiene mediante un cálculo financiero, que en realidad, al ser siempre constante la cuota que estoy cancelando y considerando que dentro de la cuota siempre hay una parte de capital o amortización de capital y una parte de interés, una vez obtenido el interés sobre el saldo, siempre el interés es sobre saldo, el resto de lo que estoy pagando, o sea, de los 218.148, una vez deducido el interés, es amortización del capital. Por ejemplo, si nos están prestando el 31 de marzo 1.400.000 y nos dicen que el cálculo, esto se calcula mediante una estimación financiera, el importe de cada cuota va a ser 218.148, yo sé que en la cuota número 1 es de interés el 9%, que es la tasa sobre saldo, o sea, sobre 1.400.000, le aplico el 9% y obtengo el importe de los intereses. Del total, 218.148 menos 126.000, obtengo el importe que voy a amortizar del total, o sea, del 1.400.000 en la cuota 1, que es 92.148. Una vez que nosotros sabemos para la cuota número 1 cuánto es la amortización del capital, lo que hacemos es restarle al saldo anterior, que en este caso es 1.400.000, el importe amortizado para saber cuánto es el saldo del capital, porque siempre ese 9%, que es la tasa de interés, se va a calcular sobre el saldo que quedó de la cuota anterior. O sea, para la cuota número 2, el importe total va a seguir siendo el mismo, 218.148. El interés, fíjense, va siendo cada vez más pequeño porque se va amortizando una parte de capital y en este caso es el 9% de 1.307.852, que es el saldo que quedó al cancelar la cuota 1. Ese importe, que da 117.706,68, lo detraigo del importe total de la cuota y esto significa que en la cuota número 2 voy a amortizar ese remanente, que es 100.441,32. Si del 1.307.852, que era el saldo del capital luego de la cuota 1, le resto lo que amorticé con la cuota 2, obtengo el saldo de capital luego de la cuota 2 y así
cada vez que tengo que ir bajando en las cuotas que siguen. Por eso, como les decía, al ser la cuota constante y el saldo del capital ir bajando, el interés va bajando y a medida que baja este interés, al ser constante el total, aumenta el importe del capital que voy amortizando hasta que en la última cuota, cuando termino de amortizar, el saldo del capital queda en cero. Esto no es mágico, sino que surge de un cálculo financiero. Ahora, ¿qué significa esto contablemente? Bueno, que el 31 de marzo tenemos que registrar lo que se acredita en el Banco Z, que no es 1.400.000, porque yo tomé 1.400.000, pero tengo que pagar el 0,5% de gastos de otorgamiento. El 30 de septiembre tengo la cuota número 1, donde tengo que registrar esta cancelación y devengar los correspondientes intereses, y finalmente situarme al 31 de diciembre, que estoy entre la cuota 1 y la cuota 2. Acá recuerden, la cuota 1 vence el 30 de septiembre del X1, la cuota 2 vence el 31 de marzo del X2. Y la fecha de cierre de ejercicio es entre el vencimiento de la cuota 1 y el de la cuota 2. Es así como, cuando nosotros vemos la solución de la obtención del préstamo, vemos un aumento en la cuenta corriente del banco por el importe neto de gastos, 1.393.000, los gastos financieros, que son 7.000, que los debito, y la contrapartida, que son préstamos bancarios con garantía hipotecaria, en este caso, 1.400.000. ¿Cómo registré este préstamo? ¿Cuál fue el criterio según la RT17? El importe de la suma recibida. Recibí 1.400.000, obviamente me descontaron los 7.000 de gastos, pero yo recibí esto, después utilicé los 7.000 para pagar los gastos. Entonces, esto es obtención del préstamo. Luego tengo que realizar la registración del pago de la cuota 1. Voy a disminuir los préstamos bancarios por el importe del capital, 92.148. Voy a devengar los intereses de préstamos bancarios, 126.000, y todo eso contra Banco X cuenta corriente por el importe total de la cuota. Y este asiento es el que voy a realizar para la cuota 2, para la 3, para la 4, así por cada una de las cuotas que tenga que registrar. Sin embargo, como yo tengo fechas de cierre de ejercicio en el medio, la cuota que vence en marzo la voy a registrar siempre de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, la de septiembre, como la cuota 1. Ahora, ¿qué pasa con la cuota que va a vencer en marzo del X2? Hay una parte que yo, como tengo siempre la fecha del cierre de ejercicio, voy a tener que devengar. Unos 3 meses de los 6 del semestre, voy a tener que devengar para dejar bien medido este pasivo. Entonces, si nosotros vemos la cuota 2, el total de interés era 117.706,68, que son los intereses entre el 30 de septiembre y el 31 de marzo. Por eso, si lo hacemos no en días, sino en meses, dividido 6 por 3, y obtenemos un importe devengado de intereses de préstamos de 58.853,34. El asiento de devengamiento es intereses pasivos o de préstamos devengados. Sería bueno que acá esta cuenta incluya la palabra devengados para que sepamos que es un gasto. Yo que ustedes les sugiero que agreguen esa corrección. Al debe por 58.853,34. ¿Y cuál es la contrapartida? Fíjense que no estoy usando intereses a devengar, porque los intereses a devengar surgen de la medición inicial y disminuyen con el devengamiento cuando inicialmente yo los tuve. Acá yo no tenía intereses a devengar registrados. Entonces, cada vez que devengo,
van a surgir estos intereses a pagar o intereses pasivos a pagar, que es justamente la contrapartida en este asiento. De esta forma, en este primer cierre de ejercicio, yo voy a tener el saldo de los préstamos bancarios, luego de la cuota 1, que era 1.307.852, que ustedes ven coincide con el saldo de capital de esta cuota, y una partecita que responde a la pregunta de ¿cuánto debería pagar de este crédito si lo tendría que cancelar hoy? Pagaría el saldo y pagaría esos 58.853,34, que fíjense, son intereses a pagar, no a devengar, y por lo tanto suman en la medición, se agregan en el saldo, aumentando a 1.366.705,34. ¿Qué es lo que genera esto? Y acá no nos están pidiendo que registremos el pago de la cuota 2. Pero me parece importante contarles, así ustedes, si quieren, lo pueden hacer en sus cuadernos, ver que esa cuota 2, y va a pasar lo mismo en la cuota 4, y en la cuota 6, y en la 8, y en la 10, todas estas que vencen el 31 de marzo, y que yo tuve en diciembre el cierre, no lo voy a hacer tal cual vimos acá la primera cuota. Voy a disminuir préstamos bancarios por el importe de la cuota, en este caso la cuota 2 es 100.441,32, pero los intereses, voy a tener una parte de intereses pasivos devengados, la mitad. Por otro lado, voy a tener 58.000 pesos que voy a dar de baja de intereses a pagar, y todo eso será contra banco cuenta corriente. ¿Qué es lo que estoy queriéndoles decir? A ver si se los puedo traducir en un asiento que ustedes quizás lo vean mejor. Si yo lo hago acá en un Excel, lo que les digo es, en la segunda, en el pago de la cuota 2, que es el 31 de marzo del X2, como yo ya tengo intereses a pagar que ya devengué a la fecha de cierre de ejercicio por la mitad, 3 meses de 6, voy a dar de baja intereses a pagar, como se llama la cuenta, préstamos bancarios. Lo doy de baja, obviamente debitándolo por 58.853,34. La otra parte que faltaba, la otra mitad, lo devengaré contra la cuenta intereses, préstamos bancarios devengados. Yo le diría, como le dije antes, agreguen el título en la palabra devengados. También 58.853,34, que eran los otros 3 meses. La parte del capital, préstamos bancarios con garantía hipotecaria, por el importe de capital de la cuota 2, ¿alguien me lo puede recordar? Si no, yo subo a buscarlo del cuadro. No sé si alguien lo tiene a mano. Sí, pero yo lo que estoy preguntando es el importe amortizado de préstamo bancario, porque siempre la amortización es del capital del préstamo, que varía en cada una de las cuotas. En la cuota número 1 era 92.148. En la cuota 2 creo que es 100.441,32. Y fíjense que, como vos bien decís, si sumamos el debe y el haber, la contrapartida, ese es importe fijo, 218.148, que en la cancelación se hará contra Banco X, cuenta corriente. ¿Se ve esto que estoy haciendo en el Excel en la pantalla? Para que ustedes puedan tomar nota
de la diferencia entre la cuota 1 y la cuota 2. ¿Cuál es la diferencia? El importe que voy a pagar es siempre el mismo, contrabanco, cuenta corriente. El importe que voy a dar de baja por el debe del préstamo dependerá del cuadro de evolución. Pero la gran diferencia radica en esta primera parte, en la parte que tiene que ver con el devengamiento de los intereses, porque en la cuota que vence en septiembre devengo todo, porque está dentro del ejercicio, como veíamos en la solución, intereses, préstamos bancarios devengados. Ahora, cuando se trata de la cuota, en este caso es la par, la 2, la 4, la 6, por eso digo la 8, la 10, que vence el 31 de marzo, como yo voy a tener el devengamiento de 3 meses siempre, hecho a la fecha de cierre, cuando llega marzo, lo que hago es devengar los 3 meses restantes en la cuenta intereses, préstamos bancarios devengados, y los otros 3 meses, que es el mismo importe, doy de baja los intereses a pagar que habían surgido del devengamiento a la fecha de cierre. Este sería el pago de la cuota número 2. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? No sé si se llega a ver o no. Lo hice acá abajo para que lo comparemos con este, que es la cuota número 1. ¿Ven? Y esta sería la cuota 2, porque tuve un devengamiento que me va a ocurrir cada fecha de cierre. Bueno, obviamente que van a surgir dudas. Ya estamos en un momento del cuatrimestre donde si ustedes nos llevaron más o menos al día la materia, las dudas se profundizan y se hace más difícil seguir la clase. Por eso siempre la propuesta es, chicos, traten de estudiar, traten de leer, de sentarse a hacer práctica de apoyo, además de leer la teoría, para poder aprovechar el espacio de la clase para que sea un aprendizaje entre docente-alumno y que puedan preguntar las dudas, por ejemplo, de lo que surja, de lo que ustedes ven de esta clase, en la próxima clase me pueden preguntar. Esa es la sugerencia. Yo ya sé que todos seguramente trabajan, tienen sus ocupaciones o sus responsabilidades, pero no hay otra manera, y esto no difiere de la clase presencial, de que ustedes vayan preparando la materia en sus hogares. Así que, bueno, esa es siempre la propuesta de la profesora, de los profesores. Y entonces, ¿cómo seguimos? El lunes que viene, que es el próximo encuentro, vamos a estar terminando pasivos. Vamos a ver, que por eso les pido, si lo quieren hacer anticipadamente, tienen las soluciones, sentarse a analizar el ejercicio 3, el 4, el 5 y el 6. Y a partir del miércoles que viene ya empezamos con bienes de cambio. Así que bueno, bienvenidos y si pueden sentarse a ver algo. Nos estamos encontrando el lunes próximo y cualquier duda, como siempre, me pueden preguntar antes por correo o en la misma clase, siempre los primeros minutos son para eso. Como les digo siempre, gracias por estar del otro lado y hasta el lunes. Gracias, Sol. Nos vemos. Chao, profe, gracias. profe, nos A vemos. ustedes, gracias.